María Luján Batallán está buscando títulos. Margarita Stolbizer. Margarita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto hablar con vos. Sí, hace un montón que no hablábamos. Sí, no podíamos coincidir justo con los días del programa. Y quiero felicitarte. Muchas gracias por el llamado. No, quiero felicitarte por tu hijo, ¿eh? Ay, qué lindo. La provítola. Para una madre más linda que esa, que la feliciten por los hijos. Sí, estamos muy orgullosos. Nosotros veníamos comentando acá, bueno, nuestro especialista en deportes, vos sabés que es un seguidor del básquet y un seguidor aparte de tu hijo, Julián Mancilla, y justamente nos decía, ¿no? Qué buen jugador, qué persona, que es justamente tu hijo, la provítola se llama, y siempre lo recuerdo porque no es Stolbizer, sino la apellido del papá de tu marido. Sí, y nos encantó. Muy emocionante para mí porque que justo esa fue nuestra discoordinación con los días, estuve en España porque fui a acompañarlo integrando la selección nacional de básquet, ¿no? Entonces, la verdad tan emocionante verlo con la camiseta argentina, cuando cantan el himno en los partidos. Hubo uno de los partidos muy emotivo que fue sobre el final, ganaban con bastante ventaja y entonces el técnico puso sobre el final a todos los chicos más chicos en edad del equipo, que son de 21 a 24 años, y entonces, bueno, toda la barra, porque había muchos argentinos, cantaba, vamos los pibes, ¿no? Así que realmente era muy emotivo. Yo lo llevo a él y a los otros dos, porque tengo 3 y los 3 juegan al básquet. Claro. Desde muy chiquitos siempre hemos sido padres de acompañarlos, cargar el equipo en el auto, vender las hamburguesas y los choripanes, cobrar la entrada. La verdad es que la vida del básquet es una vida de club muy social, muy familiar. Claro. Y bueno, que él haya llegado hoy a este nivel, que es representar a la Argentina en el mundo, bueno, la verdad es que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? No, ya lo creo, y a todos los argentinos, así que felicitaciones de verdad. Y mira, te digo, en cualquier momento vas a terminar siendo la mamá de la provítola en vez de Margarita Stolbizer. No te quepa duda. Él a veces le da un poco de vergüenza, ¿no? Pero allá en España había muchos argentinos. Entonces me pasó, un día subí a un tour de esos, de los bus turísticos que hay con mi marido para dar una vuelta, y iban argentinos. Entonces los argentinos que iban ahí, que estaban por el mundial, decían, esa es la mamá de la provítola. Yo le contaba a él, y realmente es así. En los ámbitos del básquet yo no tengo, digamos, una identificación por mí. No te registran, Margarita. No sé, pero lo que a la gente más le importa es que soy la mamá de Nicolás. Claro. Sí. Bueno, antes de que nos metamos en el tema político, ¿qué tal? Margarita, Luis Caturini te saluda. Hola, ¿qué tal? Además de esta, ¿cuál es tu relación con el deporte? ¿Haces algún deporte? Vos así conocemos otro aspecto de los políticos también. Uno los tiene tan ceñidos a la política. No, cuando era joven jugaba al vóley, nunca al básquet. Y nosotros contamos que es bastante llamativo. Mi marido jugaba al fútbol y yo al básquet, y los 3 chicos son basquetbolistas, pero además basquetbolistas fanáticos desde chiquitos que juegan mucho. Y fue algo que surgió con Nicolás. Nicolás vio una película muy linda, tal vez ustedes la recuerden, que era Space Jam, con los muñequitos de Looney Tunes y con Michael Jordan. Y realmente eso le apasionó, y a partir de ahí, bueno, empezó su carrera. Cuando llegó el momento, él jugaba al fútbol también, los 3 jugaban al fútbol y al básquet, tuvieron que decidir, y decidieron inclinarse por el básquet, pero no fue por nosotros en realidad, nosotros los hemos acompañado. A mí me encanta el deporte, además con 3 hijos varones, muy deportistas. No tenés opción. En mi casa no hay otro canal que se vea que no sean los canales deportivos, ¿no? Está bien. Y además les cuento una anécdota, le hicieron una vez un reportaje a Nicolás en un diario importante, una nota importante, y el título de lo que él había dicho, entrecomillado, era: en mi casa se habla más de básquet que de política. y era realmente verdad, ¿eh? Sí, me imagino. Margarita, estuviste trabajando en un proyecto de ley que, por lo menos para quienes somos abogados, nos parece muy importante, que tiene que ver con las cuotas alimentarias para que se indexen, por este tema de que cuando se fija una cuota alimentaria, uno lo que ve en términos generales es que fijas la cuota alimentaria y decís, bueno, y después veremos cómo vamos a solucionarlo. El tema es que las cosas van aumentando, después hay que pedir nuevamente otra audiencia para que se fije una nueva cuota alimentaria. Sabemos que los tiempos de tribunales cada vez son mayores y más tediosos, y estamos hablando nada más ni nada
nada menos que el carácter alimentario. Estamos hablando de que los pibes coman o no coman, ¿no? Aunque algunos padres a veces no lo tienen en cuenta, otros sí, porque también hay muchísimos padres, me ha tocado trabajar en casos en los cuales los papás están muy atentos, pero también hay muchos que no. Entonces me parece muy interesante porque es un tema que le toca a una tercera parte de los hogares que son sostenidos por mujeres y que están necesitando de esta cuota alimentaria cuando hay un hombre, en el caso de los papás de los chicos, ¿no? Para que se haga cargo de esto. Sí, María Luján, tu descripción es perfecta, absolutamente perfecta. Esto es así. Desde el año 91 existe por ley la prohibición de actualización de lo que se llaman las deudas dinerarias, y dentro de ellas está el pago de la cuota alimentaria. Entonces, lo que ocurre es que el juez, cuando fija una cuota, cuando se hace de común acuerdo, esa cuota no puede tener una cláusula de actualización. Hoy ya nosotros llegamos a límites de inflación tan pero tan altos que las cuotas alimentarias quedan desfasadas de un mes para el otro, ¿no? Y esto produce, tal cual vos lo decías, la necesidad de buscar un nuevo acuerdo que muy pocas veces se puede hacer amigablemente, la mayoría de las veces termina en un nuevo juicio. Hablamos de lo que se llaman los incidentes de actualización de cuota alimentaria, que es otra vez gastos, abogados, pruebas y sobre todo la lentitud de la justicia, ¿no? Con situaciones realmente, tal cual también vos lo decís, muy graves, porque cuando la madre sola tiene que hacer frente a las deudas de todos los días, hay jueces que han tomado una buena decisión, que es decir, por ejemplo, al padre, bueno, hágase cargo de la cuota del colegio. Entonces, automáticamente esa cuota, en la medida que aumenta, el padre la paga con el aumento. Pero eso no se puede hacer en lo que es estrictamente alimentación, transporte, vestimenta, y eso queda desactualizado mes a mes. Entonces, con una cosa muy sencilla, que sería en esas leyes donde está prohibida la actualización de las deudas dinerarias, exceptuar a las obligaciones alimentarias, para que el juez entonces, cuando fija una cláusula o en un convenio de acuerdo de partes, pueda establecerse un mecanismo. Además, nosotros hacíamos la comparación en el proyecto que hay otras actualizaciones que están autorizadas, que se dan naturalmente o por ley. Una es la paritaria. El trabajador, digamos, que está dentro de la paritaria, negocia la actualización anualmente de su salario. Las jubilaciones, por ley, se actualizan 2 veces al año. Yo justo he pedido en estos días al ministro de Economía ver si se puede incorporar una cláusula de actualización trimestral, porque la verdad ya la semestral es muy poco. Pero bueno, las jubilaciones tienen esa posibilidad 2 veces al año. La deuda alimentaria no tiene ninguna. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer con este proyecto, que es proteger. Hay muchos tipos de deudas alimentarias, las de los abuelos con los nietos cuando no tienen padres o los padres no tienen recursos, muchas veces la de los hijos respecto de los padres, pero la más común, digamos, es la de las mujeres separadas que tienen que hacer frente a la cuota alimentaria para sostener sus hogares, ¿no? Y esta es una situación muy recurrente y a esta altura, sinceramente, muy grave. Margarita, Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Tengo una consulta. Esta ley era la ley de convertibilidad, ¿no? Claro. ¿Y cómo, ya habiendo salido de la convertibilidad, sigue vigente para temas además tan sensibles como tiene que ver una cuota alimentaria o incluso indexaciones de otras deudas que realmente son muy difíciles de solventar si no hay una indexación, porque no se pueden adecuar nunca a la inflación actual? Sí, tal cual. Las leyes de emergencia económica fueron las que mantuvieron esta prohibición de la actualización. Lo que ocurre es que con el tiempo esto se ha ido haciendo más grave por la inflación que tenemos. La verdad es que este año estamos teniendo una inflación que puede llegar a estar en el 35-40% anual. Entonces, realmente la situación se va haciendo cada vez más grave, por eso es que creo que ya no puede dilatar más una respuesta así, que realmente es una respuesta sencilla, justa, razonable. Así que lo que espero es ver que antes de fin de año el Congreso pueda realmente tratar este proyecto. ¿En qué estado está en este momento? Vos presentaste el proyecto y... Está en la Comisión de Familia que preside Felipe Solá. Yo lo hablé con la diputada Mara Brauer, que es del Frente para la Victoria, ella es la vicepresidenta de la comisión,
y bueno, ella lo comparte y quedó un poco también comprometida para impulsarlo en la comisión, así que esperamos que podamos tratarlo, por lo menos en la Cámara de Diputados, en las próximas semanas. Ya no quedan tanto tiempo Por de eso te sesiones, digo. ¿no? Así que esperemos poder sacarlo antes de fin de año. Dios quiera que sí, porque es muy necesario esto para poder actualizarlo, y creo que acá no va a haber partido político ni color político, creo que en esto todo el mundo está de acuerdo. Claro, claro, sí, por eso te mencionaba que para nosotros contar en una cuestión así con el apoyo del oficialismo, la Sí. verdad es que es central, porque todos sabemos cuál es la realidad de la Cámara, que es que lo que no quiere el oficialismo no sale, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era importante poder compartirlo con esta diputada. Margarita, ¿no tenés miedo de que pase, por ejemplo, lo que pasa con la ley de adopción, por ejemplo, u otras leyes que, como son buenas realmente, hay una pelea por la titularidad, por quién lleva la firma, por quién es el autor del proyecto? Yo por lo general cuando trabajo este tipo de cuestiones trato de no pelear por la autoría, justamente porque uno tiene que intentar obtener el resultado. La cosa no es quedarse con la banderita, sino tener un resultado. Este proyecto es un proyecto muy sencillo, porque la verdad es un articulito nada más que dice: se exceptúan de la prohibición de actualizar las deudas alimentarias. La ley de adopción es una ley que tiene muchas otras cuestiones, es una ley realmente muy trabajada, muy densa, compleja, por supuesto, entonces a veces en esas cuestiones se hace más difícil. Yo espero que esto pueda tener un resultado rápido, digamos pronto y con un gran consenso, porque es una ley muy, muy sencillita. Margarita, otro de los temas, y este es un proyecto de la autoría, si no me equivoco, de Vicky Donda, respecto de la violencia de género, y piden el tratamiento de una ley de emergencia de la violencia contra las mujeres. Me gustaría que me dijeras vos cuál es tu opinión respecto de esto y demás. No, mi opinión es favorable, de hecho yo firmo el proyecto acompañando Sí. a Vicky, porque es una iniciativa que surge obviamente de la sensibilidad que nos produce todos los días caso tras caso. Ahora, sí tengo una opinión propia respecto a la insuficiencia o la inutilidad que tienen proyectos declarativos de emergencia si en realidad no Exacto. hay muchas políticas públicas. Sinceramente, la situación de violencia de género es cada vez más grave y pocas son las cosas que se hacen. En la mayoría de los casos sabemos que hay siempre señales de alarma previas que no se tuvieron en consideración. Muchas veces por falta de capacitación de quienes son los efectores, el que recibe la primera señal, y bueno, lo deja pasar, y entonces terminamos con consecuencias como son los femicidios, que digamos es el caso último, el conflicto último en su máxima expresión, que es el homicidio de la mujer, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar mucho en las políticas públicas. Tenemos la ley de trata que todavía no ha sido reglamentada en su última reforma. Yo creo que es mucho lo que hay por hacer. La iniciativa esta que hemos firmado esta semana apunta a poner el tema en agenda, a tratar de socializar esta sensibilización que nosotros tenemos frente a un tema que realmente es cada vez más grave, ¿eh? Margarita, dos puntos que sobre este tema quería, no sé, ¿no? Que se tuvieran, ¿no? Yo anhelo que lo tengan en cuenta, que la violencia obviamente contra las mujeres es gravísima por la cantidad de muertos que hay, que la violencia en general también es un tema que en esta Argentina cada día es peor. La violencia que llega, que un tipo pasó hace poco y nos estamos olvidando que va a volver a pasar en una autopista porque lo encerró al otro, saque un arma y lo mate. O sea, Claro. es una María locura. Luján, mira, en esto comparto tanto que yo vengo hablando de este tema desde hace mucho tiempo. Cada vez que aparece, como siempre recurrentemente, la demanda de seguridad al tope de las prioridades de la sociedad. Y lamentablemente veo muchas veces que las respuestas suelen ser respuestas demagógicas e inútiles, cuando la respuesta a la demanda de seguridad es más cárceles, más penas,
Y la verdad, lo que nosotros tenemos que empezar a reconocer es que la seguridad no está vinculada con más cantidad de delitos, sino con delitos más violentos. Más violentos. El mal de nuestra sociedad y de nuestro tiempo es la violencia. Sí. Entonces hay que trabajar en eso. A mí me impactó mucho hace unos meses atrás el asesinato de una chica por parte de sus compañeras de colegio, ¿no? Hay cosas realmente tan, pero tan duras en esto. Entonces hay que trabajar en estas cuestiones. En un punto tengo mucha coincidencia con vos y también es lo que vengo trabajando desde hace tiempo, que es que lo que agrega violencia al delito son drogas y armas. El acceso a drogas y armas, que son dos cuestiones muy centrales sobre las que nada se hace y demasiadas complicidades existen. Claro. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una situación y una consecuencia tan pero tan grave. Las modalidades del delito que han cambiado. Hace muchos años atrás el ladrón que quería robar una casa entraba el fin de semana cuando la familia no estaba. Hoy la violencia forma parte del delito, el ejercicio de la violencia, porque se elige la entradera para ejercer violencia sobre la persona. Antes, en lo que se llamaban en mi época, hace muchos años atrás, el carterista, que era el que robaba la billetera en las multitudes, lo hacía con el cuidado de que la víctima del robo no se daba cuenta que le estaban sacando la billetera. Hoy, al contrario, la violencia, cuando le ponen el puñal en la cintura, tiene que ver justamente con la comisión del delito. Entonces, hay que trabajar muchísimo para disminuir las posibilidades del acceso a drogas y armas. Podríamos hablar de esto horas y horas, pero son los grandes males de nuestro tiempo y lamentablemente creo que no se atacan por donde se deberían o cómo se deberían. ¿Qué te pasa a vos que conocés este panorama claramente, que toda tu carrera política fue desde puestos selectivos? O sea, la gente te votó para estar en el lugar en el que estás y creo que siempre fueron de esta naturaleza tus cargos en la política. Cuando aparecen voces como la de Ivo Kutsarida, por ejemplo, u otra gente, que parece que se hacen eco del reclamo de la sociedad y que proponen cosas que realmente uno las ve, las analiza, y en mi caso yo creo que son disparatadas. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando esas voces son emergentes de un reclamo? Claro, bueno, me parece que uno tiene que tener una doble mirada. Yo tengo obviamente una mirada crítica de respuestas que creo que son absolutamente ineficaces, porque son cuestiones que no sirven absolutamente para nada. A mí me llama la atención el reclamo de cárceles. La verdad, eso es desconocer absolutamente lo que pasa hoy adentro de una cárcel, donde un delincuente que entra como primario sale como profesional, miembro de una banda, mucho más peligroso de cuando entró. Entonces, hasta que no reformemos, pero radicalmente, sustancialmente, el sistema penitenciario, lo que pasa dentro de las cárceles, la verdad la cárcel hoy no es en sí misma una respuesta. Entonces, permíteme que te agregue algo, ¿no? Porque como mencionaste el servicio penitenciario, no lo puedo dejar afuera de este tema, teniendo en cuenta que la semana pasada, el viernes pasado, hubo un fallo en la provincia de Mendoza, el cual dictaminó que no es delito poseer drogas adentro de la celda en un penal. A ver, si no es delito poseer drogas, que un interno tenga drogas adentro de un penal, ¿cómo llegaron esas drogas? Claro. O sea, es una locura. A mí me pareció un fallo de cámara, me pareció terrible. Yo no sé si alguien lo va a apelar a casación y demás, pero me pareció espantoso. Claro, pero me parece que vos das en el punto, que son las complicidades. Cuando yo digo sale el delincuente como miembro de una banda, muchas veces esas bandas que se arman adentro de las cárceles están integradas por penitenciarios, ¿eh? El caso también de hace muy poquito tiempo atrás, que fue la celda del cura Grassi, donde tenía 3 teléfonos celulares adentro, y te demuestra los altos niveles de corrupción. Entonces hay que cambiar eso. Ahora, Margarita, pero ¿hay, por ejemplo, en el Congreso algún proyecto de ley, algo, por ejemplo, que hable de lavado de dinero, narcotráfico? Porque eso son las grandes complicidades están ahí. Claro. Vamos a decir la verdad, no el guardia cárcel. Quiero terminar la respuesta anterior, porque yo te decía, yo tengo una mirada crítica de las respuestas facilistas, demagógicas e ineficientes. Pero también tengo una mirada autocrítica que cuando aparecen estas expresiones también son el emergente de una política de la que yo formo parte que no ha sabido dar respuesta.
porque lamentablemente como la situación es cada vez peor, y bueno, entonces la gente sale con este tipo de cosas que yo no comparto, pero es la consecuencia también de que la gente está harta, de que realmente no se puede andar por la calle, de que te arrebatan lo que sea y te matan en el camino. Entonces también tengo que reconocer eso, que es una sociedad que está harta del delito y de un Estado, de un gobierno que no hace absolutamente nada. Respecto de la otra pregunta, en el Congreso sobre este tema y tantos otros temas hay muchísimos proyectos, pero ahí tenés dos problemas. El primero es que en el Congreso, como te decía antes con lo de obligaciones alimentarias, hace mucho tiempo que ni siquiera se tratan los proyectos de ley que no le interesan al oficialismo, al Poder Ejecutivo. Lamentablemente el Congreso solamente sirve desde hace mucho tiempo para los temas que manda el Poder Ejecutivo, para lo que a ellos le interesan, y encima son todos conflictivos. Lo único que hacen es crearnos problemas con los proyectos que mandan. Eso va a ocurrir la semana que viene con el tema del Código Civil, la otra semana con el presupuesto, fue la anterior con las leyes de abastecimiento. Lamentablemente eso es así y hay muy buenos proyectos en los cajones que la verdad no se tratan. Y el otro problema que tenés es que también hay que pensar que la cuestión de la violencia o de la inseguridad no son problemas normativos que se resuelvan con leyes. Hace falta muchas otras cuestiones. Lo primero es terminar con la corrupción, porque la gente cree que no, pero la verdad, hoy en gran medida la inseguridad que nosotros tenemos tiene que ver con la corrupción. La violencia en drogas y armas tiene que ver con la corrupción. Hay que leer el fallo de la jueza Servini de Cubría sobre el tema de la Cedronar. Eso es un escándalo tan enorme, de una gravedad tan tal. Entonces ahí es donde nos damos cuenta el papel que tiene la corrupción de los funcionarios en todo esto, porque el acceso a drogas y armas tiene que ver con eso, con los altísimos niveles de corrupción. Entonces tenemos leyes, el tema es que hay que cumplir las leyes y que el Estado, los funcionarios, tienen que estar para eso, para que se cumplan las leyes y no para violarlas. Mira, Margarita, bueno, evidentemente nada se logra sin consenso, y hablando de consenso justamente, ¿siguen las charlas dentro del FAUNEN para incorporarlo a Macri de alguna manera o está descartado de plano? Esto nunca formó parte de una charla institucional del FAUNEN. Yo participo de las reuniones de los partidos políticos que integran FAUNEN, jamás se discutió, nunca se discutió en la mesa donde estamos trabajando con los programas. Eso apareció como expresiones aisladas de algunos miembros, concretamente de Carrió, todo el mundo sabe que es así, y algunos radicales que por abajo conversan mucho más que Carrió incluso, ¿no? Pasa por ahí, pasa, digamos, por lugares marginales del Frente. El Frente no tuvo nunca una discusión institucional sobre este punto. No forma parte esto de la agenda del FAUNEN, donde sí estamos trabajando en la elaboración de programas. Esta semana se va a hacer la presentación del grupo económico con propuestas económicas. El otro tema no está en nuestra agenda. Todos conocen mi opinión, obviamente que es contraria, pero ni siquiera los que están a favor han llevado esto a una discusión orgánica. María Luján Batallán está buscando títulos.